no va a estar, pero en los próximos días se va a reintegrar. Y bueno, hablemos entonces. ¿Será porque Defensor anda mal por eso? Vaya uno a saber. Pero siempre resulta. Siempre. Saltó un defensorista Eso, claro. de primera línea. Ex jugador de Defensor, ¿no? Sí, sí. Realmente. Bueno, caballeros, un gusto que estén con nosotros. Y bueno, nos convoca el tema de la República Argentina, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el triunfo de Mauricio Macri? Fue un margen más, voy a empezar por Gerardo, si es tan amable, un margen mucho más acotado de lo que decían las encuestas. Bueno, lo que pasa es que las encuestas han dicho muchas cosas a lo largo de estos meses. Yo lo que quiero primero es plantear la alta inestabilidad del cuadro político electoral en este último semestre en la Argentina. Porque hace 4 o 5 meses, realmente, un triunfo de Macri no estaba arriba de la mesa. Ni siquiera para el macrismo. Incluso hay muchos que dentro del macrismo dicen, si el kirchnerismo hubiera apoyado a Lustó contra Rodríguez Larreta en la elección de la capital, el PRO hubiera tenido un golpe durísimo, durísimo, y muy difícilmente se hubiera recuperado. Después vinieron las PASO, esa suerte de encuesta previa que se dispone en la Argentina, en donde, bueno, Scioli sacó 38% y fracción y Macri 30%, cambiemos, Macri solo sacó 23%. Todo eso llevó a que las encuestadoras realmente y los analistas especularan con la idea de que, bueno, Scioli podía ganar en primera vuelta. Porque recordemos, en la Argentina para ganar en primera vuelta, superando el 40 con una diferencia de 10 o llegando al 45 se gana en primera vuelta. Lejos de ocurrir eso, lo que ocurre, y ahí es un golpe de knockout realmente, es que Macri baja y ya Scioli baja y Macri sube al frente de la coalición y quedan a 3 puntos. Allí todos los análisis señalaban que, bueno, que era muy difícil que Scioli pudiera competir. Y es más, las diferencias que se le daban eran 8 o 10%. Sin embargo, a último momento, porque las diferencias fueron 8, 9, 7... Estaba tercero Macri hace unos pocos meses, como tú decías. Y sin embargo la diferencia fue pequeña, con algunos datos muy importantes. Por ejemplo, hay un tercero que para mí fue definitorio, que es Massa, que tiene 43 años, que obtuvo el 21% en las PASO y el 23% en la primera vuelta. Y que aquí, advirtamos, en Córdoba, Macri ganó por 71% contra 28%. Exacto. Son los votos con los que hace la diferencia en lo nacional. Son los votos con los que hace la diferencia. Y Córdoba es de la Sota, claro. Es el feudo de Massa. Entonces, fue un proceso con muchas inestabilidades y esto lleva a que, bueno, la primera señal es, bueno, Macri gana, es un ganador en buena medida inesperado, que tiene retos realmente enormes. Sí. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo hará para enfrentar estos retos que, por ejemplo, lo llevan a medidas muy difíciles de congeniar? Va a tener que racionalizar el cambio, el dólar. Eso significa devaluación. Va a tener, a partir de los anuncios que ha hecho, más temprano o más tarde que hacer un ajuste fiscal, porque va a renunciar a buena parte de las detracciones, eso le genera huecos fiscales, va a modificar de manera marcada una serie de políticas. Ha dicho que los subsidios los va a mantener. Bueno, ¿cómo se concilia todo eso cuando no tiene mayoría legislativa? Por ejemplo, en el Senado el kirchnerismo tiene mayoría legislativa, cuando incluso la coalición que lo lleva se ha quedado desarmada, la Unión Cívica Radical, que le daba legisladores y le daba poder territorial, porque tiene algunas gobernaciones, ahora ha tomado... Y estructura también, ¿no? No tiene estructura. Bueno, grandes retos para este presidente que, sin embargo, bueno, llega inesperadamente, pero... Ahí está. O sea que tú te sorprendiste. Sí, sobre todo con el resultado de la primera vuelta. Bien. Ajá. Bien, esa es la visión del politólogo. Además dejaste pendiente un tema que viene más adelante, pero estamos ante un presidente débil o fuerte, ¿no? Pero lo vemos más adelante, Gerardo, ¿no? ¿Qué opina el hombre de derecho, el político, el ex canciller, al ver lo que está pasando en Argentina? No hay una división de planos tan rígida en las fronteras del conocimiento que cultiva Gerardo y las que pudiere cultivar yo.
Yo simplemente quiero agregar a lo que fue un inventario muy completo y yo diría muy pormenorizado de la evolución que se produjo al interno de Argentina en el proceso electoral. Yo quisiera agregar algún elemento de juicio también que me parece importante relevar. Es evidente que si bien la campaña no tuvo una profundidad en el debate, diría yo, de tipo intelectual, por decirlo de alguna manera, demasiado profunda o demasiado amplia, quedaron de manifiesto algunas cosas. Una que quedó de manifiesto es que la economía, así como está, no mancha. Claro. Así como está, un banco central sin dinero, una inflación artificialmente contenida, un mercado exterior limitado, una mala relación con el mundo internacional, con el regional y con el mundial, ausencia de Argentina en el TPP, ausencia de Argentina en el TISA, ausencia de Argentina como socio mayor en el Mercosur. Es decir, toda esta agenda que uno la examina por capítulos, pero que en el fondo es única, porque la agenda política de los países es única. Lo que pasa es que hay aproximaciones específicas. Todo eso fue generando una actitud crítica respecto de la autoridad del gobierno saliente. Y allí apareció una figura que indudablemente delineó un discurso simple, un discurso basado fundamentalmente en una promesa de bien, que luego se ampara en un éxito electoral absolutamente, yo diría, infrecuente, que fue la provincia de Buenos Aires. Gana la provincia de Buenos Aires, le gana al bastión del peronismo y con eso muestra que al peronismo se le puede ganar. Esto fue como un campeonato de alguna manera. Claro. Era invencible, dejó de ser invencible en la provincia mayor, Entonces, este análisis que Gerardo ha hecho, yo de alguna manera lo complemento desde ese punto de vista. Pero agrego algo que me parece importante, Aldo, decir y decirlo en este programa. Es que el Uruguay, como conjunto, creo que debe ver con satisfacción que se hayan producido elecciones en la Argentina libres, garantizadas, pacíficas, tremendamente pacíficas, sin incidentes, porque esto que nosotros lo tenemos como un capital adquirido, como un activo del que nadie se ocupa en el momento electoral de subrayarlo porque no vale la pena, está incluido en nuestro modo de ser. En la Argentina había tenido últimamente, recordemos lo de Tucumán, recordemos la pelea en cuanto a los sistemas de cómputo electoral, todo eso estuvo en tela de juicio. Sin embargo, este resultado, que además fue ajustado, con lo cual también ponía a prueba la validez y eficacia del sistema, ¿verdad?, quedó garantizado por un sistema electoral que funcionó adecuadamente. La otra reflexión que quiero hacer tiene que ver con que Argentina no puede ser un socio de tercera en el mundo para la región. Sí. Argentina es en la región, ha sido en la región, un socio central. Y lamentablemente ese alejamiento de la centralidad regional produjo en su momento una expectativa que luego fue frustrada. La expectativa era que ese lugar lo ocupara Brasil. Brasil, por distintas motivaciones, lo ocupó transitoriamente y luego lo abandonó o lo dejó, o el rol lo dejó a Brasil. En definitiva, ¿qué quiero señalar? Se abre una etapa nueva, una etapa en la cual debemos tener el esfuerzo de no manejarnos con preconceptos ni con ideologías desde el interno uruguayo. No para dejar de evaluar o de juzgar cuando haya que hacerlo, pero sino ponerlo como una suerte de anticipo, de discurso que limite las posibilidades de análisis del desempeño del gobierno. Abrámosle un crédito, démosle un crédito, porque de ese crédito y del buen aprovechamiento que de él hagamos, también derivarán para nosotros las ventajas consiguientes. No nos olvidemos que Argentina en los últimos años tuvo una actitud respecto a Uruguay muy dura, en determinados momentos intolerante, en determinados momentos casi agraviante, y yo lo digo bajo mi absoluta responsabilidad, yo no represento a nadie, hablo por mí mismo y en todo caso testimonio conductas y actos de los que fui de alguna manera protagonista en su momento. Es decir, Argentina tuvo un desempeño internacional respecto a Uruguay que fue muy, yo diría, incomprensivo si uno lo mira
en el decurso de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Si lo mira con Caetano más hacia allá, puede encontrarle razones muy profundas. Quizás más que Argentina fue el kirchnerismo en su conjunto el que tuvo esa... También Perón en su tiempo. Lo cual, está bien, digo, pero bueno, después eso se arregló, digo, pero en estos últimos 12 años, en la relación... Pero en particular la señora, ¿no? Sí. En particular la señora, porque fue durante su gobierno que se produjo, yo diría, recayó un laudo que le ordenó a Argentina. La asunción de Cristina. Bueno, ese fue un hecho, público, ese fue un episodio triste. Eso fue escandaloso, fue un episodio literalmente, triste. ¿no? Fue escandaloso, pero ¿no? Hubo otra cosa, que no hay que olvidarla. Recayó un laudo del Tribunal del Mercosur que le dijo a la Argentina que el cierre de los puentes era ilegítimo. Exacto. Y el laudo no lo cumplieron. No lo cumplieron. Recayó un laudo que le dijo que no se podían poner trabas a la exportación de motociclos, no lo cumplieron. Sí. Luego, cuando vino lo de la fábrica de celulosa, ¿por qué se produjo? Y se produjo porque no se pudieron instalar en Argentina. Se iban a instalar en Argentina. Lo que pasa es que allí crearon condiciones que no estaban dispuestos a aceptar. Es decir, hay que vivir un poco la historia desde dentro para saber que la Argentina en los últimos años ha tenido una conducta que para nuestro país no ha sido la adecuada. Claro. Pero ahora hay que abrir un crédito, hay que creer en la esperanza, hay que tener la esperanza y mirar esto con expectativa. Y a propósito de lo que usted decía, Operti, ¿ustedes ven a Macri con capacidad como para liderar acá en el Mercosur, como para... ¿Visto cuáles son los problemas que hoy tiene Dilma Rousseff en Brasil, no es cierto? Porque bueno, Macri a priori no tiene experiencia internacional, no es un tipo muy conocido. Macri es una incógnita. Eso nos debe llevar a la responsabilidad y a la cautela, en el sentido de, bueno, Uruguay tiene que contribuir a la estabilización y a la normalización del gobierno de la Argentina, porque Argentina es un país muy importante para Uruguay, no solamente porque es un país limítrofe, en todo sentido históricamente tenemos una historia común, pero además tenemos intereses comunes y tenemos contenciosos muy largos, muy históricamente arraigados, que en este último tiempo han tenido una deriva realmente muy negativa, porque todos vemos el tema de las pasteras, pero es el tema de los ríos, es el tema medioambiental, es el tema del comercio, es el tema del dragado. Vamos a hacer un informe donde se hace todo un relato de los 12 años de desencuentros. Pero entonces, Macri es una incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, Macri es un hombre que viene de afuera de la política. Es muy difícil decir que el PRO es un partido, es una formación política en una sociedad, en un sistema político en donde, bueno, hay un politólogo argentino muy reconocido que ha escrito un libro con un título emblemático, La política después de los partidos. Porque en realidad los partidos, los grandes partidos, el justicialismo y el radicalismo, están quebrados. Y ha habido y hay justicialistas y radicales con Scioli y justicialistas y radicales con Macri, justicialistas y radicales con Massa. Entonces, esto es un problema. No tiene partido, está afirmada en una coalición no solamente débil, sino que, bueno, se ha perdido antes de... Perdón, Mujica dijo, teme por la institucionalidad argentina. ¿Coincide con ese punto de vista? A mí me parece eso verdaderamente inoportuno e inconveniente. Pero quiero quedarme un poco con lo serio de este asunto que planteaba Gerardo. Incógnita en lo que puede ser la conducción política de un país, del gobierno de un gran país. En cambio, incógnita develada y resuelta favorablemente como un conductor deportivo y como un conductor empresarial. Ha sido un hombre exitoso, ganador. Macri. Y cuidado, porque en la vida tampoco las actividades de la gente están totalmente desprendidas en el talante con que las encaran según el lugar en que lo hagan. Yo creo que es una persona que va a asumir con decisión y configurará un equipo que le dé la información suficiente. Lo que está claro es que no es un político tradicional, no es un político que tenga, como dice Gerardo con acierto, una estructura partidaria sólida, diría yo, conformada a lo largo del tiempo y con una plataforma de ideas y programa asentado. Es una coalición electoral, pero también hay que darle el mérito de haberla sabido construir. Es decir, la pudo construir y lo llevó al triunfo.
quien muestra esa actitud tiene también, por cierto, por delante interrogantes positivas. Es decir, hay que mirarlo desde mi punto de vista como alguien que pudo construir una fuerza política que lo llevó al gobierno y bueno, ahora hay que darle la posibilidad de que demuestre que tiene igual capacidad para conducir el gobierno. Cuando usted habla de la capacidad de unir y de construir, ¿es por aquello de que nos une el amor o nos une el espanto? No, bueno, eso es muy literario. Porque capaz que hay... Yo creo... Está en su espacio literario. Vamos a emplear otros términos. Claro. Yo realmente creo que lo que ocurrió en la Argentina es que perdió el kirchnerismo. Ajá. El primer dato es que perdió el kirchnerismo. ¿Y es el fin del kirchnerismo? El resultado, no, yo no lo diría. Es una buena pregunta. Yo no lo diría. Hay que ser muy cauteloso en todos los sentidos. Hay muchos muertos declarados que luego resurgen. Los muertos que vos matáis gozan de buena la salud. Exactamente. Yo no diría eso. Pero lo que sí diría es que para entender este proceso electoral hay una clave número uno, no es la única, pero sí es muy importante, que es el hartazgo de la sociedad argentina respecto ni siquiera a una política, a un estilo de hacer política. Y esto ha sido evidente, porque si no, no se explica los resultados, no se explican los resultados. Por otra parte, tú me preguntabas, ¿es un presidente débil? Claro. Yo creo que es un presidente débil. Razón de más para que Uruguay, por ejemplo, en una clave que tiene que ser pragmática y que tiene que ser institucional, las relaciones internacionales no se deben regir por criterios ideológicos y mucho menos los procesos de integración regional o personales. Yo, por ejemplo, tengo una desconfianza importante respecto a lo que se ha dado en llamar la diplomacia presidencial. Me parece que puede ayudar en determinadas circunstancias muy acotadamente, pero luego no reemplazar la diplomacia. Y uno de los problemas que hemos tenido es que asuntos que debían tener, bueno, un tratamiento de diplomáticos avesados han quedado en manos ya no solo de presidentes, digamos, con ciertas reacciones difíciles, para decirlo de la manera más elegante, sino con cancilleres que no eran diplomáticos, que no tenían capacidad de ejercicio diplomático. Por esto, la nueva canciller... Bien. Es interesante. Susana es una Malcorra. señal importante. Y allí, lo que hablábamos de Didier, me gustaría que lo comentaras. Me parece que es bueno compartirlo con la gente, porque en definitiva la información es para la gente, para los que miran el programa. Exactamente, sí. La información que yo he recabado en estas últimas horas es que se trata de una ingeniero, que tuvo una actividad en la actividad privada vinculada al sector energético, electrónico, y en el sector electrónico, energético y electrónico, que ha hecho en Naciones Unidas una actividad muy fuerte en el tema de las operaciones de mantenimiento de la paz, de ahí también su vinculación con Uruguay, que como todos sabemos participa activamente en las OMPP, y desde marzo del 2012, como lo recoge la prensa de hoy, ocupa el puesto de jefa de gabinete de Ban Ki-moon. Bueno, es un currículum importante, pero lo más importante quizá sea que ha mostrado siempre, según la información que yo he podido recabar, una actitud muy favorable a Uruguay, muy de simpatía a Uruguay, lo cual puede tener su explicación también en que viene de Rosario, viene del interior, no viene, nació en Rosario. Bueno, eso lo dijiste tú también, porque nos complementamos, ¿viste? Pero en definitiva lo que quiero señalar es lo siguiente sobre esto. Se le abren a Macri algunos escenarios interesantes. Se le abre, por ejemplo, el escenario de reconfigurar el Mercosur y de ponerlo en carrera, de sacarlo del letargo. ¿Cómo? Y hablando con la señora Rousseff. A ella también le vendría bien, le vendría muy bien, para ahí absorber energías que hoy están un tanto contenidas del sector industrial brasileño. Por otro lado, se le abre un escenario mundial, que es el escenario de esta negociación paralela a la OMC, este pluralismo que hoy reúne a las principales economías del mundo, en que Argentina no está. No está ni en el TPP, ni está participando en el TISA, ni está tampoco acercándose a la cuenca del Pacífico. Quiere decir que Argentina no está en la conversación. Si Argentina quiere jugar la Champions League, primero tiene que clasificarse. Y para ello tiene que usar el escenario propio interno, desde allí
lanzarse y usar el regional, donde es una voz fuerte y una voz escuchada. Y luego desde ese escenario regional lanzarse hacia el escenario mundial, del cual ha salido hace mucho tiempo. Y yo me pregunto, ¿y esto es positivo para Uruguay? Siempre es positivo. A Uruguay le conviene, Claro. lo primero que le conviene